Saludamos al doctor César Montúfar, académico, analista, es político y fue acusador particular de Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, quien aún se encuentra cumpliendo pena de prisión. Quisiéramos iniciar este diálogo, doctor Montúfar, hablando sobre la coyuntura electoral en Ecuador y esa posibilidad cierta de un retorno del correísmo a Ecuador. Sí, un gusto y un saludo a todos quienes nos escuchan en este momento, Gustavo. Bueno, yo creo que en realidad estas últimas elecciones mostraron una enorme polarización en el país. Creo que hay que mirarlas en perspectiva histórica y es este proceso electoral, vamos a decir, inédito, desde por lo menos el retorno democrático, en el sentido de que tuvimos en primera vuelta una fragmentación casi completa del escenario electoral entre las dos principales tendencias, tanto la tendencia gubernamental oficialista como la tendencia de Luisa González, que expresa al movimiento del expresidente Rafael Correa. Nunca había sucedido algo así, es en realidad un virtual empate técnico y todas las demás opciones quedaron absolutamente invisibilizadas, quizá en alguna medida o en menor medida la candidatura de Leonidas Issa y del movimiento indígena. Me parece que esto abre algunas reflexiones. La primera me parece a mí, y que quizá es la más importante de cara a lo que pueda suceder en segunda vuelta, es que hasta la última elección, es decir, hasta la elección del 2023, cuando ganó el actual presidente Daniel Noboa, el anticorreísmo había de una u otra manera consolidado una mayoría que se expresó en segunda vuelta, tanto en la elección de Lazo como en la elección de Noboa. Es decir, ya en segunda vuelta, cuando a la candidata o al candidato correísta le tocaba competir, esto ocurrió con Arauz, ocurrió con Luisa González frente a Lazo y frente al mismo Daniel Noboa. El anticorreísmo tenía una mayoría, superaba el 50%. Esto hoy parece estar en duda, y creo que hay un sector de quienes se oponen o tienen un nivel de rechazo que nunca votarían por el candidato del correísmo, pareciera que ya no son mayoría o que esto estaría en duda. Y eso me parece que tiene que ver con múltiples razones, pero me parece que esa es quizá la noticia, desde mi perspectiva, más importante que surgió de las elecciones y que de una u otra manera podría incidir en lo que termine siendo el resultado electoral del próximo mes. ¿Cómo ve usted ese escenario que se generaría en Ecuador si Luisa González gana y se da este retorno del correísmo? Bueno, si Luisa González gana, podrían abrirse múltiples escenarios. Uno que es probable, que digamos confirmaría una tendencia histórica, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, y es que poco a poco, más temprano que tarde o más tarde que temprano, se acentuarán las diferencias entre el gobierno y, vamos a decir, su origen, digamos, entre el liderazgo de Correa, entre Rafael Correa y la presidenta. Esto sucedió en el caso de Lenín Moreno y Correa. Ha sucedido en el Ecuador en múltiples ocasiones. Quizá otro ejemplo importante es la relación que tuvieron Asad Bucaram y Jaime Roldós una vez que Roldós ganó la presidencia y comenzó a ejercer la presidencia. Y en el mundo también hay múltiples ejemplos de aquello. Ese es un posible escenario que puede ocurrir no necesariamente al inicio del gobierno y que podría decantarse y una vez que comience el gobierno de Luisa González. Otro escenario sería el de que en realidad la presidencia de Luisa González sea sencillamente una presidencia de transición en perspectiva de
el retorno al poder del propio Rafael Correa. Ese escenario también es probable. Sin embargo, me parece a mí que para eso la composición de la Asamblea va a pesar muchísimo, porque la Asamblea también está totalmente fragmentada y dividida y ninguna de las dos fuerzas tiene una clara mayoría y de ninguna manera la posibilidad, al menos aparente en este momento, de lograr los 2/3 de los votos. Entonces, yo diría, esos son los dos posibles escenarios. El de una Luisa González que se consolida en la presidencia y que progresivamente se distancia hasta romper con Correa, y el segundo, que el gobierno, una eventual presidencia de Luisa González, es sencillamente un gobierno de transición para el retorno de Rafael Correa al poder. Yo pensaría que esos dos serían los escenarios. Claro. Un cambio de gobierno, un cambio de línea política en un gobierno no es extraño realmente casi a ningún país y son simplemente cosas de la democracia. Pero en Ecuador realmente le invitaría, no estoy sugiriendo absolutamente nada en cuanto a su forma, que siempre, forma de hablar, de referirse a las cosas, de comunicarse, es muy frontal, pero le hago una invitación para hablar sin ambajes, sin eufemismos de ningún tipo, sobre cuáles son los temores de los ecuatorianos. Y yo le diría particularmente de aquellos que sufrimos en carne propia los embates del correísmo. Uno de ellos fue también usted, como fuimos, y nos incluimos allí, los medios de comunicación. La primera preocupación que surge es la posibilidad de un retorno impune de la cúpula correísta, incluyendo aquí la libertad de quien fue su acusado, Jorge Glass. A ver, yo le planteaba dos escenarios. Posiblemente en los primeros meses de un gobierno de Luisa González va a haber una combinación de los dos, o habría una combinación de los dos hasta que uno de los dos se decante. Por supuesto que lo más probable es que en esos primeros meses, en esos primeros tiempos, digamos, de un eventual gobierno de la Revolución Ciudadana o del movimiento de la Revolución Ciudadana, se den situaciones como, por ejemplo, la liberación de Glass, como, por ejemplo, eh, eh, la reversión de procesos judiciales en el que está involucrado la cúpula del correísmo, incluido el propio expresidente Correa. Por supuesto que dentro de ese marco de posibilidades podría estar y estaría la revancha, la venganza política del partido en ese momento gobernante ya en contra de Claro. personas, instituciones que la combatieron. Eso creo que es sin duda. Revanchismo tantas Pero veces sugerido por Rafael Correa. sí, pero políticamente, digamos, la política es siempre dinámica también, digamos, o sea, las cosas en política no se las pueden, digamos, determinar de manera fija con anterioridad. Eso yo creo que se dará al inicio, pero también hay que mirar las relaciones internas dentro del grupo gobernante, ¿sí? Y eso es algo que tampoco hay que descuidar. Y creo que allí, creería yo, una vez que ya se posesiona un gobierno, una vez que ya hay un presidente, o en este caso una presidenta que es elegida, va a intentar desarrollar una agenda relativamente propia, o intentaría, o uno presume que va a intentar hacerlo. Y eso va a generar roces y conflictos internos. Ningún grupo político, tampoco el correísmo, es un bloque homogéneo, monolítico, que no tiene contradicciones y fricciones internas, que no tiene incluso disputas y grandes conflictos internos. Pero en el Y fondo, esos doctor conflictos, Montúfar, ¿cree usted que realmente se ha dado un cambio orgánico dentro del correísmo? yo creo que no se ha dado, pero eso no quiere decir que no se vaya a dar en el caso de que lleguen a ganar la presidencia o que Luisa González llegue a ganar la presidencia. O sea, a lo que yo voy es que en realidad la política es siempre dinámica, la política es siempre dinámica y por eso es que yo en ese sentido sí soy tal vez un poco, vamos a decir, no diría crítico, pero escéptico de escenarios catastróficos, apocalípticos, ¿sí? Eh, Recordemos lo que sucedió con Lenín Moreno. Recordemos, yo le ponía el caso de lo que sucedió entre Roldós y Bucaram.
Recordemos ejemplos más recientes, por ejemplo, en Colombia, entre Uribe y Santos, por mencionar algunos. No estoy diciendo que eso necesariamente va a ocurrir. Lo que estoy diciendo es que, siendo la política dinámica, por supuesto que el correísmo se enfrenta o va a enfrentarse, y posiblemente con mucha sed de venganza, a actores de la sociedad y políticos que lo combatieron, ¿no es cierto? Y que lo vamos a seguir combatiendo, ¿no? Yo por lo menos lo seguiré combatiendo. Eh, eh, y seguiré diciendo y me ratifico en que estamos frente a una organización político-delincuencial, ¿no? En ese sentido quiero ser muy claro en mi posición respecto al correísmo. Pero tampoco hay que pensar, por lo tanto, hay que dejar de analizar que, como toda organización política, también tiene conflictos internos, tiene fracturas internas que pudieran derivar a procesos como el que ocurrió durante el gobierno de Lenín Moreno, en donde el partido gobernante en ese momento, Alianza País, implosionó. Recordemos que implosionó. Aquí hay un elemento adicional que es bien importante tener en cuenta, que podría, pero que no va a dejar de pesar, y es la postura o la posición del eventual nuevo vicepresidente de la República, en este caso Diego Borja. Diego Borja es distinto a Jorge Glass. Jorge Glass era un hombre de absoluta confianza de Rafael Correa, aparte del mismo núcleo. Borja es distinto, en el sentido de que no proviene de ese mismo sector político. No estoy diciendo que, de hecho, él tiene graves denuncias de corrupción, al igual que las tiene, o que las tuvo, y además eso fue judicializado y comprobado y determinado en sentencia en el caso de Glass. Pero aquí hay un actor que no estaba en la ecuación Lenín Moreno Glass. En la ecuación Luisa González, Diego Borja. Borja viene de afuera, no es hombre de Correa, lo cual también agrega un elemento adicional. Insisto en este sentido en el análisis, Gustavo. La política es dinámica y cada momento político es distinto. Y por lo tanto, en el caso de que llegara a ganar Luisa González, vamos a ver distintos procesos, tendencias y conflictos que pudieran decantarse, como le decía hace un momento, hacia un gobierno de transición o hacia un gobierno que intente ganar identidad propia y que por lo tanto termine distanciándose de, vamos a decir, de Rafael Correa y el grupo, vamos a decir, más duro de la Revolución Ciudadana. ¿Piensa usted que este cambio orgánico, si es que se ha dado o se daría eventualmente en el correísmo, les alejará también de ciertas prácticas, de retornar a ciertas prácticas que fueron utilizadas en el gobierno de Rafael Correa con absoluto desparpajo, como la utilización discrecional de la reserva monetaria u otro tipo de acciones demagógicas como aquello de ampliar el universo de personas y muy significativamente que se atienden en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sin financiarlo? No necesariamente, no necesariamente. Estas prácticas de corrupción, de delincuencia organizada desde el Estado, no son privativas o monopolio de Rafael Correa. Me parece que están, ya de una u otra manera institucionalizadas en la forma de operar el Estado. Recordemos el tema de los hospitales en el gobierno de Lenín Moreno, por mencionar algo, cómo se manejó la pandemia en el gobierno de Lenín Moreno. Eso no quiere decir que no se hubiera distanciado de Rafael Correa y que el movimiento oficialista no hubiera implosionado. Es decir, aquí no estoy hablando entre un sector corrupto y no corrupto dentro de Alianza País. Estoy hablando de dos sectores que pudieran llegarse a enfrentar si es que el gobierno, un eventual gobierno de Luisa González, quisiera afirmarse con una postura propia frente al líder máximo del movimiento, el expresidente Correa. Entonces, no creo que aquello garantice una depuración o nada por el estilo de parte del grupo, en este caso gobernante o cercano a la presidenta González, si llegara a ocurrir este asunto. Yo creo que, de todas formas, como le digo, hay que mirar esto de manera mucho más, diría, dinámica, y me parece que
que eso es lo que de una u otra manera pudiera pasar. Además, le diría, me parece que luego del resultado electoral, eh, el resultado electoral de una u otra manera indica que Luisa González venía creciendo de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Que venía en un momento de ascenso, que no sé, con estas primeras semanas luego de la primera vuelta, si es que esa tendencia se ha revertido. Me parecería que todavía no, y que de una u otra manera como que la tiene más fácil de cara a la segunda vuelta que el actual presidente Noboa. Y en cuanto al tema de la ley de comunicación, traído justamente por uno de los asambleístas recientemente elegidos, que fue parte también colaboradora del régimen anterior del correísmo, la ley de comunicación, aquella misma ley que le motivó a usted a escribir ese libro que lo recordamos, Las reglas del silencio, sobre la ley orgánica de comunicación del correísmo. Miren, esto es bien interesante, ¿no? Porque uno pudiera bien pensar, bueno, la reactualización de lo que fueron los aspectos principales de esa ley que se llamó ley Mordaza, o se denominó como ley Mordaza, sin duda fueron uno de los capítulos más oscuros de retroceso democrático que tuvo el gobierno de Correa. O intentar actualizar el tema, en este momento de campaña electoral, sin duda, me parece a mí, refleja precisamente lo que yo estaba mencionando hace un momento. Y es como sectores más tradicionales vinculados al expresidente Correa, hasta incluso pareciera que con esto buscarían sabotear la presidencia o un eventual triunfo de Luisa González. Porque traer eso en este momento me parece que es lo peor que podían hacer en perspectiva de ir ganando votos hacia la elección. De todas formas, esto es un aviso de que dentro del correísmo y dentro de la coalición correísta en este momento, hay todavía personas que siguen pensando en esa dirección. Y me parece que de una u otra forma es debería alertar a la ciudadanía de lo que significa, de los riesgos que significa. Eso no quiere decir que en el gobierno de Daniel Noboa también no haya habido episodios en esa dirección, ¿no es cierto? Y creo que eso también es importante reconocer. No es de mi agrado, no comparto ni su estilo, ni su contenido, ni la forma de hacer periodismo, pero recordemos lo que ocurrió con la periodista Alondra Santiago, por ejemplo, y ese enfrentamiento que tuvo con el actual presidente Noboa. Creo que esto más bien debería servir para que en este momento de campaña electoral los dos candidatos finalistas hagan público su posición respecto a estos intentos de vulneración de derechos fundamentales. Sería importante, por ejemplo, escucharle al presidente o al presidente candidato Noboa qué es lo que opina sobre la ley de comunicación y cuál va a ser su política, ¿no es cierto?, respecto a la libertad de expresión y a otros derechos. Igual habría que emplazar a la candidata González en perspectiva de que se pronuncie respecto a lo que mencionó hoy ya asambleísta electo Lazo. Entonces creo que siendo un aviso, me parece que debería invitarnos a que en esta campaña los candidatos finalistas se posicionen claramente respecto a estos temas. También hay mucha tela que cortar en el actual gobierno de Daniel Noboa, incluyendo ese concurso bastante inconsulto, atemporal, que se ha llamado para las frecuencias en Ecuador para el espectro radioeléctrico, convocado el 31 de diciembre de 2024, que se realice justamente durante la campaña electoral en Ecuador, que ha generado muchísimos problemas y muchísimos comentarios. Pero llegando ya a la parte final, doctor Montúfar, y perdóneme, una impresión personal que le diga a usted y muy directamente, nos da la impresión de que usted, a Luisa González, por decirlo de alguna forma, le da un amplio beneficio de la duda. No le doy ningún beneficio de la duda, de ninguna forma. Lo que pienso es que la política es dinámica
y que hay que mirar un poco cuando uno está analizando un proceso político, eh, se debe tener en consideración las diversas posibilidades que pueden darse. Y por eso le decía, ella, si es que es elegida presidenta, se abocará a una serie de decisiones que la pueden llevar o a posibilitar que su gobierno sea únicamente uno de transición o un gobierno que se afirme y termine distanciándose del expresidente Correa. Eso con cualquier gobierno, de cualquier signo político. Eh, Eso no quiere decir que de ninguna manera piense que eso implica la apertura de un proceso de cambio, de depuración ética de la forma de hacer política y del funcionamiento de la administración pública en el Ecuador. Creo que las prácticas de corrupción y de delincuencia organizada estatal del correísmo van a estar absolutamente presentes en el gobierno de Luisa González, así se distancie de Correa. Y pienso que también, pero pienso también que cuando alguien gana una elección presidencial, tiene la posibilidad de desarrollar una perspectiva alejada de su origen. Entonces, me parece que no le doy ningún beneficio de la duda, no jamás votaría por Luisa González, no es ese, de ninguna manera estoy diciendo aquello. Lo que sí pienso es que por honestidad intelectual le tengo que decir lo que pienso, sí, y eso es lo que pienso y en ese sentido me pronuncio. Ya, nos dice muy claramente que no votaría por Imagínese Luisa yo, González. jamás, pero ¿tiene usted decidido su voto o qué ejercicio de yo he reflexión está dicho que haciendo? voy a anular el voto en segunda, como anulé en primera vuelta, voy a anular. Tampoco podría votar por Daniel Noboa, Noboa. por Daniel Noboa. Ya. Mire, a mí me parece que en política los gobernantes tienen situaciones frente a sí en las que sus decisiones marcan una impronta. Después de lo que sucedió con la tragedia de los niños de las Malvinas, la gravísima violación a derechos humanos que eso significó. Para mí, al menos, que me considero una persona que defiende la democracia, que ha luchado por la democracia y que seguirá luchando, es imposible votar por un candidato que tiene ese récord, así como jamás votaría por un candidato del correísmo. Lo bueno es que ahora usted me entrevista como analista y no como político, entonces como analista tengo mayor libertad de expresar y de reflexionar sobre los eventos que ocurren. Sin duda. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, doctor Montúfar. Gracias, Gustavo. Muchas Doctor gracias. Hasta César luego. Montúfar es académico, analista, acusador particular de Jorge Glass.